¿Cómo están? Vamos en vivo. Hoy nuestro invitado es Gustavo Azócar, doctor en Ciencias Políticas, y voy a entrar de una vez con el señor Gustavo Azócar. ¿Cómo estás? ¿Tienes el micrófono Carlita, apagado? Ahora sí. ahora sí. ¿Cómo estás, Carlita? Gracias por la invitación. Qué gusto No, verte. gracias a ti igual. Siempre es un placer conversar contigo. Ahí teníamos, nos retrasamos 2 minutos porque a Gustavo se le olvidó cómo entrar en un link de... Sí, sí, qué pena, Estábamos vale, echando qué broma pena. porque es que, claro, es su Qué, primera entrevista, muchachos. Ténganle qué paciencia. vergüenza, vale. No, que no te vayas a poner nervioso, Gustavo, todo va a estar bien. Ya me tomé un tilito para no ponerme nervioso. Un té. Mira, ¿sabes qué? Los venezolanos están tratando de tomarse el tilito con esto de la mesa de diálogo, ¿no? Ajá. Sin embargo, yo empecé así como que con todas las garras, bueno, no por Dinora, en verdad, no por la comisión delegada, no por Estados Unidos, sino por la contraparte, ¿no? Porque Jorge Rodríguez, además que Diosdado en estos más recientes programas se ha dedicado a meternos más casquillo. Bueno, nosotros somos los que estamos allí, el que no apoye la mesa, entonces está traicionando el proceso, o sea, mete casquillo como para que uno termine desconfiando más, no de la mesa, sino de ellos. Así Y es. creo que no podemos caer en ese casquillo, porque aquí, y yo creo que tú llegas a esa conclusión también, aquí está Estados Unidos detrás. Lo que hay que entender es cuáles son los objetivos del tutelaje, ¿no? Porque se ha comentado mucho que Estados Unidos está priorizando como estabilizar, lo ha dicho, es la primera fase, estabilizar en cuanto a seguridad del país, control del poder, control de la seguridad, cese de la violencia en ese territorio, control territorial básicamente. Y luego el regime change, que es el cambio de régimen, que se supone que por eso trasladan a la tercera fase la transición y por eso sí está comenzando, pero no es tan rápido como nosotros hubiéramos deseado. Es Entonces, correcto. entendiendo ese orden, te lucen sensatos esos tiempos de diciembre, CNE y noviembre TSJ. Lo digo porque esos parecen ser los tiempos de Estados Unidos y no de Jorge y no de Dinora. Mira, vuelvo a la frase que tú pronunciabas hace un momento. Nosotros, me incluyo, y tú también, y muchos venezolanos, habríamos deseado que esto fuera más rápido, sobre todo el venezolano que está dentro de Venezuela, el que está ya padeciendo, llevando palo parejo, tú sabes. La gente quisiera que esto fuera, tú sabes, al estilo fast track, ¿no? De ya para allá, como decimos los venezolanos. Sobre todo los venezolanos que estamos acostumbrados a que las cosas nuestras son de ya para allá. Tú sabes, nosotros manejamos siempre el corto plazo. Para el venezolano no existe el mediano plazo, no existe el largo plazo. Nosotros siempre resolvemos las cosas, ya, resuelve, pero listo. Lamentablemente, creo que ya hemos entendido que no va a ser así. Esto comenzó el 3 de enero, estamos en agosto, ya pasamos la mitad de agosto, el mes número 8. A este año solo le quedan 4 meses y yo creo que ya todos tenemos que admitir, nos guste o no, nos duela o no nos duela, que definitivamente el año 2026 no va a terminar con lo que todos hubiésemos querido, que era un proceso electoral. Yo creo que el mismo 3 de enero, cuando Estados Unidos se llevó a Maduro y lo metió en el Metropolitan Detention Center, nosotros todos jurábamos que las elecciones las íbamos a tener finalizando enero, que era lo que quizás todos queríamos, ¿verdad? Bueno, eso no ocurrió así. Y uno aprende, y lo aprende sobre todo los que vivimos en este país, que aquí el corto plazo no existe. Aquí no existe el corto plazo. Aquí todo es a mediano o a largo plazo. Todo lo que se hace en este país, cualquier trámite, tú has pasado por eso, yo he pasado por eso, lo complicado que son los trámites administrativos aquí. Yo decía en estos días que yo me quejaba de la burocracia venezolana hasta que descubrí la burocracia americana. Sí, sí. Entonces me quedé tranquilo. Entonces, estos tiempos que de alguna manera se están llevando a cabo, uno los entiende a regañadientes cuando te das cuenta cómo funciona la mesa de diálogo, que la mesa de diálogo tiene unas mesas técnicas, que en esas mesas técnicas se llevan a cabo algunas discusiones, que hay una mesa para el tema de los terremotos, que hay una mesa para el tema de poder judicial, que hay una mesa para el tema de libertad de expresión, que hay una mesa para el tema
de Garantías Políticas del Consejo Nacional Electoral, 4 mesas técnicas, de las cuales, por cierto, apenas 2 han sido formalmente instaladas. Hay otras 2 mesas que no se han instalado todavía, que se van a instalar. Luego, el proceso de llevar a cabo estas conversaciones, ya hubo una primera ronda en agosto, la segunda ronda, lo acaba de anunciar Dinora Figuera, va del 10 al 15 de septiembre. Ajá. O sea, no es ya. ¿Ok? Ya. Entonces, sí, esto es un poco lento, mucho más lento de lo que nosotros desearíamos. ¿Pero tú estás reconciliado con eso? O sea, ¿lo ves como parte de un proceso que debe ser así? Porque las ONG ayer decían, mira, esto del CNE lo pudiéramos tener en 2 meses, en octubre pudiéramos tener un nuevo CNE. Yo sigo creyendo que antes de que termine el año 2026, probablemente vamos a tener un nuevo TSJ. Con seguridad deberíamos tener también un nuevo Consejo Nacional Electoral y luego viene el proceso de organizar todo lo que es el proceso de elecciones. Lo conversaba con alguna gente y me decían, ¿por qué comenzar con el TSJ primero y no comenzar con el CNE primero? Por ejemplo. Tiene sentido, para mí tiene sentido. Tiene sentido. Sí, ¿por qué? Porque fue el TSJ el que de alguna manera impidió los grandes cambios políticos en Venezuela desde el año 2015, con esa asamblea, por cierto, con la que preside Dinora Figuera. Fue el TSJ el que declaró en desacato a la asamblea de 2015. Fue el TSJ el que anuló las elecciones en Amazonas para quitarle la mayoría absoluta a la Asamblea Nacional que ganamos en 2015. ¿Entiendes? Fue el TSJ el que fue aplicando decisiones y sentencias que fueron de alguna manera acorralando a los partidos políticos. Gracias al TSJ le quitaron las tarjetas a los partidos políticos. ¿Entiendes? Entonces, la dictadura utilizó más que al CNE, al TSJ para blindar las trampas que Maduro estuvo haciendo desde que tomó el poder en el año 2013. Entonces, sí, necesitábamos tener un Tribunal Supremo de Justicia para empezar a poner orden en la casa primero. De nada servía tener un CNE para que luego ese mismo TSJ dijera, desconociera todos los resultados. Okay. No, nos habría pasado exactamente lo que nos pasó en 2015, nos habría pasado lo que nos pasó en el 2024 y nos habría pasado lo que ocurrió comenzando este año. No se te olvide que ese mismo TSJ que sigue allí fue el TSJ que produjo la sentencia mediante la cual se soporta el interinato. Una sentencia que, por cierto, que se pasó por el bolsillo de atrás a la Constitución porque desechó la ausencia temporal y la ausencia absoluta y creó una ausencia que no existe, que es la ausencia forzada. Ese mismo TSJ. Entonces, tienes que desmontar primero a ese TSJ. ¿Por qué? Porque nada de lo que hagas electoralmente hablando, que lo puedes hacer como lo hicimos en el 2024 con Edmundo González y María Corina, nada sirve si sigues teniendo a la oficina jurídica del PSV dirigiendo el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, tenías que comenzar por ahí y hay que comenzar y hay que agarrar el toro por los cachos y ver. Importantísimo, por ejemplo, que todo el proceso que iniciaron los hermanos Rodríguez quedó atrás. Ya no hay comité de postulaciones, ya no hay postulado. Yo no sé si tú tuviste tiempo de revisar la lista de los 600, yo no sé ni cómo, pero yo no sé cómo decirlo. Algo, sí te puedo decir. Ajá. Conversé con quienes la revisaron, yo te mentiría si te dijera que me leí los 600 nombres, pero conversé con quienes sí la revisaron y me decían que había uno de la sociedad civil, un profesor de la UCB, los demás eran el embajador de Maduro en Ecuador, el hermano de no sé quién, todos estaban vinculados al régimen. Mira, era por eso, de los 600 habían 599 ratones, ratas, alimañas, zancudos, sapo, culebra, o sea, todo lo peor que pudieron haber metido ahí estaban todos, ¿no? A la casa para ver cómo se metían en el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, eso se paró, gracias a Dios, porque intervino el gobierno de Estados Unidos y intervino el secretario de Estado, pero tenían todo listo para nombrar ese nuevo TSJ. Hasta que Marco Rubio llamó, tú sabes, por la línea roja o la azul y dijo, hey, párame eso ahí, cuidado, eso no va, ¿entiendes? Ahora el proceso vuelve y juega, va de nuevo. Ojalá con un comité de postulaciones que he leído va a tener 23 personas, la mayoría de la sociedad civil, con un baremo, con un montón de cosas para que la gente revise con lupa a quién se va a postular y a quién no se va a postular. Eso es lo que tenemos nosotros 30 años pidiendo.
Pero espérate, que aquí te está diciendo Fátima que está brava contigo, como que a los venezolanos nos gusta todo el cortoplacismo y queremos todo para allá. Y yo la comprendo porque es verdad, son 27 años como tú lo acabas de decir. Y además, esto de el corto tiempo para los venezolanos es que Fran Durán se pueda morir en la cárcel porque tiene cáncer de estómago allí. O que pueda morir incluso Borges, quien salió, tiene cáncer en los huesos, entonces lo obligan a presentarse cada cierto, no sé si cada 30 días o cada 90 días frente al juez. Entonces Borges tiene que decidir, ¿será que me hago la quimioterapia o voy ante el juez? Entonces hay mucha gente, aquí el corto plazo son vidas. Es decir, el venezolano yo puedo entender el corto plazo en el día a día del venezolano, el corto plazo cuando tienes que ver algo para la salud. Para la salud, obviamente el corto plazo importa. Una operación, una emergencia, una urgencia, ahí estamos hablando de otra cosa. Y cuando yo hablo de que a los venezolanos nos gusta el corto plazo, no lo dije, no especifiqué en salud, en educación, en esto, en lo otro. Se supone que estamos hablando de política, ¿ok? Entonces yo entiendo la queja de Fátima y la comprendo perfectamente porque yo lo he vivido y también tengo. Ayer se murió un muchacho muy conocido en San Cristóbal, un muchacho de 20 años de hidrocefalia, porque no consiguió asistencia médica en ninguna parte en el estado Táchira. Yo conozco a la familia, intentamos ayudar y no se pudo. Pero estamos hablando de política y estamos hablando de transiciones. Es importante que los venezolanos se paseen un poquito por la historia de las transiciones, no solamente por la de Chile, que revisen la transición de qué ocurrió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí me entiendes? O sea, todo lo que hubo que hacer para reconstruir, exactamente, para reconstruir. Hay un montón de cosas que hay que reconstruir y hay que hacerlo bien. El tema no es hay que hacerlo bien. Entonces, yo por eso siempre aclaro, yo me anoto en la lista de los que pedíamos elecciones 30 días después que se llevaron a Maduro. Ahí me anoté. Pero obviamente la realidad me demostró primero que no era el plan de Estados Unidos y luego que físicamente era un poco complejo poder hacer esto como lo hubiésemos querido. Incluso, y siempre pongo de ejemplo, la misma María Corina Machado, cuando alguien le ha preguntado, creo que tú se lo preguntaste, ¿cuánto tiempo se requiere para organizar una elección? Dijo 9 meses. Ella mismo dijo 9 meses. O sea, María Corina ha reconocido que no es posible montar una elección en 3 meses, ni en 2 meses, ni un mes. Y si alguien sabe de elecciones, creo que es María Corina, ¿no? No, porque te decía, entonces es una mamadera de gallo que lancen las elecciones para el año que viene. En verdad, no, si nos basamos en lo que tú ahora pones sobre la mesa, la propia María Corina habla de entre 7 y 10 meses para tener una elección, ¿no? Es correcto, así es. CNE, según las ONG, se puede elegir más rápido, para que empecemos a contar esos 7, 10 meses más rápido también, ¿no? Ajá, claro. Claro, yo por eso digo, nos habría gustado que el proceso fuera más rápido, pero el proceso va y vamos a empezar a ver cosas tangibles. Mira, yo estoy seguro, todos queremos ver un hecho tangible. ¿Por qué, Carla? Porque hemos visto tanta habladera de tontería, tanto diálogo, tanta conversadera, que todos queremos ver hechos tangibles. Algo que nos diga, ahora sí, esto como que va en serio. Y ese hecho que se tiene que producir, y ojalá se produzca lo antes posible, tiene que ser, por ejemplo, la designación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Ese hecho, cuando se designe el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, eso va a ser un parteaguas, un antes y un después. Es un definitivo punto de inflexión. Es el gran acontecimiento que le dice a Venezuela, ahora sí arrancó realmente la transición política y democrática, porque le quitamos al oficialismo el bastión en el cual se refugiaron durante 27 años para hacer todo lo que les daba la gana. Mira, no solamente el hecho de tener el TCJ para lo político y electoral, es tener el TCJ para resolver todas las desgracias, las injusticias que el chavismo cometió a través de sus juzgados del horror, los jueces del horror que persiguieron,
que maltrataron, que sentenciaron a no sé quién a 30 años por publicar un tuit, que metieron en la cárcel a cualquier cantidad de personas sin haber hecho absolutamente nada. Teniendo un Tribunal Supremo de Justicia distinto, tú puedes recurrir. Los abogados que están litigando en Caracas, todos quieren tener un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque van a llover al Tribunal Supremo de Justicia los amparos, los recursos para anular decisiones, sentencias, prisiones, orden de captura, un montón de cosas. Te va a pasar a ti, me va a pasar a mí. Tú tienes una orden de captura y yo también. ¿A dónde, Carrizo, voy yo a pedirle a quién que me levante la orden de captura? ¿Entiendes? Mira, es que quiero que respondas varias cosas, ¿no? Elisa dice, yo soy una de las venezolanas que quiere todo para allá. Y yo también, y te apuesto que Gustavo también, ¿no? Así es. Elita dice eso. Hay otro mensaje que te comentaba algo como, mira, yo confío en Marco Rubio, pero no confío en Donald Trump. Es decir, es posible que Marco Rubio haga cosas sin que Donald Trump se entere. Sí, bueno, ¿cómo confías en Marco Rubio y no confías en Donald Trump? O sea, ¿quién nombró a Marco Rubio? ¿Quién lo postuló? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Yo entiendo a Caribe porque la forma en la que Donald Trump se ha expresado sobre la situación en Venezuela ha sido, bueno, por decirlo de alguna manera, incómoda. Sí, claro. Incómoda hasta para quienes votaron por él. Sí, porque, bueno, no es, pero lo que uno trata de entender, que no tiene que entenderlo todo el mundo, hay gente que se puede molestar y está en todo su derecho, pero lo que uno trata de entender es que hay un discurso interno para los Estados Unidos, el interés y el empecinamiento en vender el caso venezolano como un éxito, porque lo de Irán no está saliendo tan bien. No camina, correcto. Está avanzando, ahora viene con otra amenaza contra ellos desde el punto de vista económico, y necesitan en política exterior presentar lo que ocurrió en Venezuela, primero como algo controlado, que bueno, que de alguna manera está medianamente controlado, es decir, aquí hay un control que algunos decían, bueno, pero ya no está sobre la mesa el uso de la fuerza, están metidos allí con la silla, tú lo decías el otro día en el programa. Así es. Están metidos allí, en verdad, sí están, aunque parezca que no, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello en una situación peor que en la que estaban antes del 3 de enero. Pero bueno, eso tú lo pudieras explicar mejor, ¿no? Mira, primero, tú lo decías y yo lo voy a complementar con algo. Hay gente a la que no le gusta Donald Trump porque, bueno, no es fácil tragarse las frases de Donald Trump hacia Delcy, que Delcy es espectacacular, que Delcy es fantástica, que es chévere, que estamos bailando en una pata, que es la niña de mis ojos. Obviamente eso a nosotros no nos cae para nada bien. A diferencia de Marco Rubio, que Marco Rubio nunca ha tenido una frase de ese talante hacia la señora Rodríguez. Bueno, hay un lenguaje que usa Trump y hay otro lenguaje que usa Marco Rubio, pero es obvio que Marco Rubio está llevando a cabo un plan que tiene la aprobación de Trump. O sea, no es que uno está haciendo una cosa y el otro está haciendo la otra. Entonces, Rubio, sobre todo, cada vez que ha tenido oportunidad de clarificarlo, lo clarifica. E incluso en el plan de 3 fases que presentó Rubio, ahora aparece una 4ª fase que no estaba. Que es lo que llaman ahora la fase de reconciliación. Ay, yo esa palabra la detesto. Sí, reconciliación nacional. Entonces, se supone que esa es la fase en la que estamos ahorita. En la fase de reconciliación, donde se encontró las fuerzas democráticas con las fuerzas del chavismo y están juntas tratando de ver cómo resuelven algunos temas para luego iniciar lo que sería la 4ª fase, que es la fase de la transición como tal en todo caso. Sí, mira, en todo caso, yo creo que lo importante es que primero este proceso no se detenga y creo que ya este proceso no tiene vuelta atrás. Me llamó mucho la atención el hecho de que justo el proceso iniciara al menos 2 meses antes de lo que va a ser la elección de medio término de la primera semana de noviembre. Me pareció extremadamente importante que eso ocurriera y me parece extremadamente importante que muchos de los acuerdos que se van a producir entre septiembre y octubre probablemente se produzcan justo antes de esa elección de medio término que puede de alguna manera producir algunas alteraciones políticamente hablando dentro del gobierno de Estados Unidos. Es decir, lo ideal
el escenario ideal es que no termine este año 2026 sin que todo lo que esa mesa acordó se apruebe y se haga, se ejecute. Espérate ahí. Que no se quede solo en el papel, sino que se ejecute como tal. Ya te dejo desarrollar, pero es que quiero meter este mensaje de Naira. Ajá. Porque Naira dice, ¿por qué no dejen entrar a María Corina? Todos ustedes con sus benditos estudios, dice, ¿no? Todos tus posgrados, todos tus benditos posgrados, Gustavo. No estás convenciendo a Naira. Dice, todo un proceso, toda una pérdida de tiempo, mientras el pueblo sigue sufriendo sin agua, sin luz, el alto costo de la vida. Es que claro, ¿no? La carrera es esa, de la sobrevivir en Venezuela en mientras tanto, ¿no? Aquí ya hemos dejado bien claro que es que nosotros no queremos que esto pase el año que viene ni a finales, pero hay que aceptar, hay que ser pragmático, aunque sea muy difícil. Para mí ser pragmática es más fácil, no sé, pues yo quisiera regresar a Venezuela sin que el peligro de que me atraparan, pero es mucho más difícil para Naira, que no tiene luz, que no tiene electricidad y que está tratando de ver cómo raspa por aquí de acá la olla para poder pagar las cuentas. Es así. Sin embargo, hay una realidad que nadie puede forzar queriendo o no, que es el tema de los tiempos, los tiempos que lleva organizar una elección. Y además también el hecho, que no es menor, que es muy importante. Aquí la agenda la lleva Estados Unidos. No es a la venezolana, es a la americana. Así es. Ahorita es a la americana. Quien diga lo que quiera decir, pero es a la americana. Son ellos los que están poniendo las condiciones, son ellos los que están diseñando cómo funciona esto. No es que somos, digamos, testigos que no podemos ni hablar, ni opinar, ni disentir, pero la realidad es que ellos están controlando este proceso, no Dinora y no Jorge Rodríguez. Es así de duro y de crudo. Es así, pero es que tú lo acabas de decir y yo suscribo cada una de tus palabras. Es decir, nos guste o no, el país está tutelado por el gobierno de Estados Unidos. El país, no es solamente el gobierno, no es solamente el interinato. El país está tutelado por Estados Unidos. Las fuerzas democráticas están tuteladas por Estados Unidos. O sea, lo que pasa es que la gente cree que el tutelaje solamente es para el interinato. No, el tutelaje también es para la oposición democrática. Si Estados Unidos no estuviera tutelando a las fuerzas democráticas, Dinora no hubiese llegado a Caracas como llegó, con su comisión a hablar con Jorge Rodríguez y a sentarse como se han estado sentando para avanzar. Entonces, el tutor de este proceso es el gobierno de Estados Unidos, que fue el que estableció los plazos en los cuales esto se va a ir cumpliendo y de la manera gradual como esto se va a ir diseñando poco a poco. Si tú me preguntas a mí, ¿a ti te gustan los tiempos? Ya te lo dije. No. Tengo un año diciéndote que a mí no me gustan los tiempos, que a mí me hubiese gustado la salida, tú sabes, fast track, que a mí me hubiese gustado el estilo venezolano, corto plazo. ¿Por qué esperar tanto? ¿Pero por qué un año? ¿Por qué no lo hacemos, tú sabes, rapidito como nos gusta a nosotros? ¿Entiendes? Te voy a decir en un cuento muy rápido, ¿entiendes? Cuando en Venezuela la gente se va a casar, yo no conozco, quizás alguien lo hace, pero yo no conozco al que se casa mañana. Vamos a casarnos mañana y ya, y vamos y firmamos el documento. No, bueno. Tú planificas. ¿Sí o no? A lo mejor tú lo hiciste y yo también, pero ese no es el común. Ese no es el común. La gente planifica. Mira, pásate por una iglesia, visita una iglesia ahorita en Caracas o en cualquier parte de Venezuela y pregúntale al cura si tiene chance para un matrimonio el 24 y el 31. No hay. No hay cupo. Perdóname que lo explique con este ejemplo que es medio, tú sabes, medio escatológico, ¿no? Y medio chistoso, pero es así. La gente se organiza, se planifica. Me voy a casar en diciembre, pero ya está comprando el vestido, ya está haciendo esto, o sea. Entonces, si una cosa aparentemente sencilla, como casarse, requiere de tiempo para planificar, para organizar. En la que ambas partes están de acuerdo en casarse. Aquí hay una parte que está arrastrada. Exacto, ¿no? Entonces, pero lo que quiero ejemplificar es que si eso que pareciera ser un ejemplo ridículo, banal, estúpido, ¿verdad? Para alguien que es casarse, requiere planificación, organización, medir los tiempos. ¿Cómo no va a requerir tiempo organizar un proceso tan complejo y tan difícil como este, donde lo que tienes que desmontar es muy grande? Tienes que desmontar estructuras
estructuras que durante 27 años se apoderaron de Venezuela. Tienes que mostrar la estructura criminal que el madurismo y el chavismo montaron en el Poder Judicial venezolano. Óyeme, no es solamente el Tribunal Supremo de Justicia, es aguas abajo. En Venezuela, en los 335 municipios de Venezuela y en las 1.140 parroquias que tiene Venezuela, no existe un solo juez que no sea chavista madurista. No existe eso. Ellos se encargaron de controlar todo el Poder Judicial de arriba a abajo. Y eso lo vas a resolver, ¿qué? De hoy a mañana. No lo puedes resolver de hoy a mañana. El 90, quizás más. El 90, yo digo el 90. El 90% de los jueces que están en Venezuela, todos son provisorios, fueron nombrados a dedo. Responden a los intereses de quién, del PSUV, del chavismo, del gobernador, del diputado, de este, del otro. Entonces, tú vas a desarmar eso cuando en un día no lo puedes desarmar. Lo que hicieron con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿lo vas a resolver en un día? No lo puedes resolver en un día. ¿Entiendes? Lo político pasa, y el proceso electoral incluso pasa, primero por devolverle las tarjetas a los partidos políticos a los que les secuestraron la tarjeta. Segundo, por acabar con las habilitaciones políticas, comenzando con la de María Corina Machado. ¿Entiendes? Mira, vamos a poner estas dos preguntas sobre la mesa. Habló, por cierto, Enrique Márquez. No es que yo le dé demasiada trascendencia, pero bueno, hay que entender por qué sale él ahora con un pacto país, hablar de un pacto país en una rueda de prensa. Hay que entender que dijo básicamente que había que empezar por elecciones sindicales y de consejos comunales, ¿no? Imagínate tú eso. ¿No? Yo estoy preguntando, ¿es una broma o lo dijo en serio? Porque estoy al aire, muchacho, ¿no? Oye, déjame revisar eso porque déjame checar X. Pero fíjate, básicamente está presentando un documento de lo que él cree debe acordarse en la mesa. Algunas cosas, por ejemplo, eliminar la reelección, la segunda vuelta presidencial, volver al parlamento bicameral, todo eso de lo que ha hablado María Corina en todo caso, ¿no? Y dijo que debe haber elecciones a todo nivel, incluidos los gremios, los sindicatos y las comunas. No habló de qué debe ser primero, aquí está la aclaratoria. No habló en verdad de qué aquí tengo lo que me acaba de llegar en X. Mira, también dijo que es necio ponerse a exigir elecciones presidenciales por intereses personales, que las elecciones serán cuando tengan que ser. Cuando por ti no va a ser. Por ti no va a ser. Claro que hay que exigir elecciones presidenciales, por supuesto. Y no es cuando tengan que ser, es que deben ser cuando deben ser. Ok, entendiendo todo esto que hemos hablado aquí, que el proceso de la propia María Corina dice que lleva meses de construcción, de cronograma y todo lo que tú quieras, pero no es que, cuando tengan que ser. Mira, esos comentarios me parecen irrespetuosos, porque una cosa es que tú y yo tratemos de ser realistas aquí con que son procesos que llevan su tiempo y que no necesariamente se pueden acelerar siempre. Pero otra cosa es que tú deseches que eso sea importante diciendo cuando vaya a ser, cuando tenga que ser, cuando tienes personas muriéndose en una mazmorra y cuando tienes gente aquí que también hasta por temas de electricidad y de agua están corriendo riesgo sus vidas. Entonces, no es un tema menor. La elección presidencial debe ser una prioridad. ¿Cómo lo ves tú? Es que yo te lo voy a responder sin ser abogado. Voy a utilizar un argumento jurídico, ¿verdad? Y ojo, no soy abogado, ¿verdad? Pero es que aquí hay que aplicar lógica política. La gran pregunta aquí es, ¿cuál es la única vacancia absoluta que hay en Venezuela en este momento? ¿Dónde está la única vacancia absoluta que hay? No hay vacancias absolutas en los sindicatos, en los consejos municipales, en las alcaldías, en las gobernaciones. No, ahí no hay vacancia. La única vacancia absoluta que hay en Venezuela, que no ha querido reconocer, por cierto, el interinato, es la presidencia de la República. Ese es el único cargo que está vacante. Y está vacante, ¿por qué? Por lo que pasó el 3 de enero. La única vacancia que hay que llenar electoralmente hablando en Venezuela, por cierto, no de ahora, desde hace al menos desde el 5 de julio, que fue cuando se cumplieron los 180 días máximo que daba la Constitución, es la vacancia de la presidencia de la República. Entonces, a los que están hablando de elecciones que si en el sindicato,
que si en la CTV, que si las juntas parroquiales, que si las asociaciones de vecinos, los concejales, las alcaldías, las gobernaciones, los consejos legislativos. Señores, ahí no hay vacancia absoluta. No hay ninguna gobernación que esté vacante, no hay ninguna alcaldía que esté vacante, no hay ningún consejo municipal que esté vacante. ¿Por qué? Insisto, porque la única vacante absoluta constitucionalmente que se produjo, artículos 233 y 234 en Venezuela, es la presidencia de la República. Y porque constitucionalmente hablando, la permanencia de la señora Rodríguez al frente del interinato es ilegal. Es la verdad. Es ilegal y es inconstitucional. Lo único que hace que la señora Rodríguez ejerza en este momento la primera magistratura es Estados Unidos. Porque Estados Unidos decidió dejarla allí a costa de lo que fuera, sin importar lo que dijera la Constitución, y le dijo, usted quédese allí, ¿verdad? A contracorriente de la opinión de los juristas, de los constitucionalistas. ¿Ah? Enrique Márquez fue candidato presidencial y además quedó fuera de la carrera. O sea, ¿cómo va a decir él que la elección presidencial es un tema personalista? Pero por eso, entonces, mira, si, y yo lo he dicho también, el que quiera ser candidato presidencial en Venezuela, que lo sea. A mí no me importa eso. Es decir, se pueden inscribir 50, se pueden inscribir 100. Eso no tiene de verdad que ninguna importancia, al menos no lo tiene para mí. ¿Por qué? Porque los liderazgos están muy bien definidos. Las encuestas lo dicen. Las encuestas dicen y las encuestas han mostrado, por cierto, quienes tienen el liderazgo y el respaldo popular en Venezuela. Y uno supone incluso, quiero suponer, que tan pronto se defina una elección presidencial y tengamos un cronograma y tengamos una fecha, pues seguramente los que quieran inscribirse y postularse para convertirse en abanderados de las fuerzas democráticas venezolanas, pues tendrán que ir a una primaria seguramente. Bueno, perfecto, cuéntense otra vez en la primaria. La primaria pasada la ganó María Corina con el 92% de los votos. Yo no creo que María Corina no le vaya a decir que no a una primaria. Háganla, montenla, organícenla otra vez. ¿Cuál es el problema? Por esto, porque hay varias preguntas en este sentido. Yo creo que la propia María Corina lo ha explicado varias veces. Así es. Pero igual es bueno aclararlo, ¿no? Escucharte a ti. Ponme el mensaje este de que los periodistas deben hacer igual, que por ahí lo pusiste. Ajá, de Enrique. Enrique dice, ustedes los periodistas deben enfocarse en hacer presión en tres cosas: regreso de María Corina, movilización de calle, liberación de los presos políticos. Bueno, esta servidora todos los días habla de los presos políticos, todos los días habla de las encuestas que piden el regreso de María Corina, pero no es que es los periodistas, es que eres tú, Enrique. Tú eres el que también tienes que hacer presión. Son los venezolanos. Esto no es un tema de los periodistas ni de Gustavo, que es analista, politólogo, no, es un tema tuyo también, es una corresponsabilidad, ¿no? Claro, pero en todo caso, ya voy ahí a los presos políticos, me parece un tema importantísimo, pero esta pregunta se ha respondido mucho, pero igual, acláralo, si ahora está la audiencia con esa inquietud, yo no tengo ningún problema en volverla a poner sobre la mesa. Vuelven a plantear por qué se reconoce la Asamblea Nacional del 2015 y no a Edmundo González y no a María Corina Machado. La propia María Corina Machado dice, bueno, si este es el escenario que hay y tenemos que volver a competir, no tenemos ningún problema porque ya ganamos una vez en las peores circunstancias y lo volveremos a hacer. Ella misma ya asumió que vamos a una nueva elección, no es un debate ahora ya ni siquiera para la principal líder del país. Pero y el presidente electo, Edmundo González, también está de acuerdo. Sí, también está de acuerdo. Creo que esa opinión vale. ¿Le puedes explicar de alguna manera esta lógica de Estados Unidos de no reconocer al gobierno? ¿Por qué entra en juego la Asamblea Nacional de 2015? Porque Estados Unidos entiende que los temas que debían resolverse y que han comenzado a resolverse eran competencia del poder legislativo. Le competen al poder legislativo. ¿Quién nombra a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? El poder legislativo. ¿Quién nombra a los nuevos rectores del poder electoral? El poder legislativo. ¿Quién modifica la ley que rige el funcionamiento del TSJ? El poder legislativo. ¿Quién modifica las leyes y las normas que tienen que ver con todo el tema electoral en Venezuela? El poder legislativo. ¿Entienden? Esto no es un tema de poder ejecutivo, es poder legislativo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que tenías una asamblea, que era la Asamblea 2026, que es una asamblea ilegal, una asamblea inconstitucional, una asamblea irrita,
y totalmente controlada por el interinato, entonces tenías que escoger entre dejarle esa tarea a esa asamblea o quitarle esa tarea a la asamblea de Jorge Rodríguez e incorporar a la única asamblea que reconoce el gobierno de Estados Unidos desde el año 2015. Por eso regresa la asamblea 2015, se juntan las dos asambleas y en la práctica ese es el poder legislativo en este momento que está en funciones en Venezuela. Esa mesa donde están representadas la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional 2015 con la Asamblea 2026, ese es el poder legislativo en este momento. De allí van a salir el Comité de Postulaciones, de allí va a salir el Tribunal Supremo de Justicia, de allí va a salir el nuevo Consejo Nacional Electoral y de allí van a salir también las reformas a todas esas leyes que te acabo de mencionar. Okay. O sea, ese es un trabajo parlamentario y legislativo que no podíamos dejar en manos de una asamblea como la de Jorge Rodríguez por las razones que te acabo de explicar. Ajá, pero entonces ahora es muy importante que en este comité de postulaciones, hay como dos instancias que ahora ya olvido los nombres, Ajá. pero esta que se supone que se va a encargar de abrir la convocatoria para que los candidatos a magistrado puedan comité de postulaciones. Comité de postulaciones. ¿no? Comité de postulaciones. Pero lo ampliaron ahora para que la sociedad civil tenga más presencia que quién, que diputados de la del 2026, porque eso es lo que uno no entiende. Si reconoce la asamblea del 2015, entonces tú vas a permitir que la contraparte en la elección de los magistrados sea, por ejemplo, la contraparte de las ONG, sean diputados de una asamblea que no reconoce. Eso es algo de lo que hay que estar vigilantes, ¿no? 23, el comité de postulaciones, según lo que explicaba Dinora Figuera, va a tener 23 integrantes. Ajá. 23 integrantes. Y ellos han dicho que la mayoría de esos integrantes va a pertenecer a la sociedad civil. 12, no sé exactamente cuántos van a ser, pero asumo, la mayoría de 23 son 12. Son 12. ¿Y los demás quiénes son? 12 y 11. 12, no sé, todavía no han dado los nombres, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es importante aquí? Lo importante aquí es empezar a ver cuando ese comité se conforme y confirmar y corroborar que ciertamente la mitad más uno de ese comité van a ser personas de la sociedad civil, que no van a ser del PSUV, que no van a ser del MBR, que no van a ser militares, que no van a ser chavistas, maduristas. O sea, eso para mí tiene mucha importancia a la hora, ¿ok? Sí. Entonces, pero esperemos. O sea, el comité de postulaciones, por cierto, también tiene que ser auscultado, ¿ok? Tiene que ser revisado, o sea, quiénes son los nombres. Si hay nombres allí que la sociedad civil o que alguien descubre que no son lo que pretenden ser, hay que denunciar, decir, cuidado, este no es independiente, mentira, este fue este y fue lo otro. Bro, o sea, ponme el mensaje de Maiva, porfa, que estaba por ahí, que quiero atajar lo que, si la encuentras, pues que yo sé que son muchos los mensajes, pero voy mientras tanto, ahí está rápido, bro. Rapidísimo. Mira lo que dice Maiva. Ajá. Ahora la prioridad, si ya no hay cambio de poder, no, si hay cambio de poder, lo que pasa es que Estados Unidos está priorizando lo que uno entiende, pues, porque yo no estoy metida en el Departamento de Estado en este preciso instante, ¿no? Pero lo que uno puede deducir por los tiempos, por las fases, que ahora son 4 y espero que terminen siendo 4 y no más, ellos quieren estabilizar el territorio, violencia, todos estos temas, y luego pasar entonces para que venga un gobierno y pueda estar allí de manera estable. Y eso tiene sentido, porque tú no quieres que los colectivos, la guerrilla tal, elijas un nuevo presidente y dure 2 meses. Y le den exactamente, así es, te lo tumben. Tiene sentido, pero yo entiendo, para quien le falta la luz 12 horas, nada tiene sentido. Y está bien. Y lo hemos dicho. Exacto. Maiva dice, y usted dice que están tutelados, que liberen a los presos políticos. Ese es un punto importante, porque a eso han estado dirigidos todos los videos que he hecho en el tiempo reciente en Instagram, por ejemplo, ¿no? Hay varias contradicciones aquí. Lo que me cuentan es que no había como precisión de quiénes eran los presos políticos que quedaban allí, luego que liberaron a los más conocidos. Y bueno, el régimen hace su trabajo también aquí, ¿no?
porque tú recuerdas que Jorge Rodríguez dijo, no, ya lo que quedan ahí son homicidas y criminales y tal. Y bueno, no sé si es que Estados Unidos no se las sabe todas, pero ahora eso cambió, esa percepción cambió sobre todo después de los terremotos y bueno, hemos visto estas excarcelaciones que no son libertad. Son excarcelaciones, pero yo prefiero, que lo digo siempre, que Mirlendris ahora esté durmiendo con su hijo en su cama y no en esa mazmorra en la que estuvo 8 años. Igual que yo, igual que yo, igual que pero yo. no son libres, eso lo tenemos claro. Primero, no los están liberando, los están excarcelando, es decir, siguen todavía sometidos ahí al sistema de represión, pero sí hay liberaciones. Yo coincido con Dinora en que esto no es una miseria. Es decir, que no son migajas, como digo alguien por aquí. Cuidado. No son migajas, exactamente. Cuidado, sí, no son cuidado. La vida de Mirlendris definitivamente cambió porque ayer estuvo en citas médicas que las necesita para poder volver a caminar. Obviamente no es la misma circunstancia, pero no son libres. Y no están todos libres. Entonces yo coincido con Maiva. Hay un tutelaje y no están todos los presos políticos libres. ¿Por qué? ¿Quién tiene la llave de esas celdas, Gustavo? Mira, el interinato se resiste a todas estas cosas. Hay una resistencia allí interna. De hecho, hay mucha puja interna, a lo interno del interinato, aunque suene como medio redundante. Hay mucha puja interna por el tema presos políticos. ¿Por qué? Porque los presos políticos, desde los tiempos de Hugo Chávez, tenían un carcelero. O sea, había carcelero. Cada preso político tenía un carcelero. Por lo menos Javier Tarazona estaba preso porque era el preso de fulano de tal. Sí. ¿Entiendes? Superlano era el preso de Maduro. El otro era el preso de Cilia. Aquel era el preso del general tal, del coronel tal. O sea, así. Gobernadores que tienen sus presos. Es que este es el preso del gobernador y este es el preso de no sé qué. Entonces, ha sido complejo para el interinato, ¿verdad? Primero, porque ciertamente no lo quieren hacer, no, se resisten a hacerlo, pero luego ha sido complejo también, ¿por qué? Porque ellos tienen su propia puja interna allí para sacar a esos presos, para ponerlos en libertad condicional. Y a la misma Delcy, aunque parezca mentira, le toca negociar internamente con las distintas facciones que hay allí para poder dejar en libertad a muchos presos políticos. Entonces, pareciera que sí, uno dice, pero si Estados Unidos es el que tutela, ¿por qué no le dice, suéltamelo y ya? Ajá. Bueno, por eso es que se producen excarcelaciones de que ayer soltaron a 3, antier soltaron supuestamente a 130, el Foro Penal dijo que no fueron 130, dijo que fueron 80, 81, etcétera, etcétera. Inflan las cifras, ¿verdad? Como las han inflado para hacer ver que ellos ya liberaron, como dijo la señora Rodríguez, a 9,000, no sé cuántos presos. Ahora ya lo redujo a 1,000. Ajá. y todo el mundo dijo, 9,000, ¿y dónde estaban? ¿Dónde estaban esos 9,000? ¿Entiendes? Entonces, obviamente, Estados Unidos tiene que presionar un poco más. Ha faltado un poco más de presión por parte de Estados Unidos y Estados Unidos tiene que apretar la tuerca, darle un par de vueltas a la tuerca para que estos señores sientan definitivamente la obligación de tener que soltar a todos los presos políticos. Tienen que soltarlo. Y seguramente esa vuelta de tuerca no se da, no porque Estados Unidos no lo quiera, sino porque, bueno, me imagino que la burocracia, los temas, Irán, una cosa, la otra, etcétera, etcétera, a veces quizás no les da el tiempo para como que dedicarse a esto. No hay alguien dedicado las 24 horas, los 365 días del año, cada segundo a esto, ¿verdad? Como uno desearía. Pero a regañadientes, les guste o no les guste, estos señores van a tener que dejar en libertad a todos los presos políticos. Unos hoy, otros mañana, uno dentro de una semana, otros dentro de 2 o 3 semanas. Los van a tener que soltar porque hay una presión sobre todo interna en Venezuela. Esas protestas, esas vigilias que hemos visto no deben terminar
Y aquí el llamado es para los que están en Venezuela frente a las cárceles. No terminen las vigilias. No dejen de hacer lo que han estado haciendo. ¿Por qué? Porque esas vigilias, esas protestas, esas manifestaciones frente a las cárceles todos los días es lo que de alguna manera termina produciendo esta liberación de 100, de 80 o de los que sea. Entonces, si esa presión allí frente a las cárceles termina, el interinato se lava las manos y dice, ya terminamos, ya no queda más nadie. No, sí quedan. Y quedan muchos, quedan bastantes. Quedan, de acuerdo con las estadísticas del Foro Penal Venezolano, todavía quedan como 250, 260 presos políticos, ¿verdad? La verdad depende de quién lo diga, porque Justicia en Cuanto Perdón habla de más de 400 todavía. Y la plataforma unitaria habla de 460 presos políticos también. Es que, mira, yo entiendo que hay una diferencia, sobre todo por estos presos que están asociados a PDVSA, pero mira, y si nosotros mismos no nos convencemos que no todos los que están asociados a PDVSA son cómplices del régimen, yo entiendo que Samar López, Tarek El Aissami se queden allí y paguen por lo que hicieron, pero hay casos que si era la secretaria, hay una muchacha que no tenía nada que ver con PDVSA y está dentro del caso PDVSA. Entonces, si juzgamos a que estos son los del sistema, que los del sistema los metieron presos, entonces, bueno, digamos, estos son casos más complejos, no todos, hay que investigar bien. Yo conozco a 2 muchachos que están detenidos ahí en ese caso y te aseguro que tampoco tienen nada que ver con eso. Por eso te digo, hay que investigar bien porque el régimen lo va a intentar vender como que no, estos son unos vagabundos que metimos presos y no todo. Mira, incluso, y para dejarlo aquí claro, sabemos, porque se comprobó el 28 de julio, que no todas las personas quienes están en una comuna, en una jefe de calle, ni siquiera todos los jefes de calle son necesariamente cómplices del régimen. Incluso los trabajadores de la administración pública. Obviamente no todos están con el régimen. Hay gente que trabaja allí en esos espacios por necesidad. Entonces hay algo, con esa gente es con la que uno sí se quiere reconciliar. Claro. No con el que está en espacios de poder de toma, no con los criminales de lesa humanidad. Pero el país yo siento que ya está reconciliado. Nosotros nos vamos a llevar bien en el futuro. Y es más, la mayoría, las encuestas dicen que el 90% del que votó por Chávez y Maduro está arrepentido. Si no hubiera existido un 28 de julio. Entonces usted se arrepintió, yo me reconcilio con usted. Yo no me reconcilio con los criminales. Entonces ya está. No, pero espérate. Nos falta la de los reales de Delcy, lo que se robó Delcy, que no te quiero dejar por fuera ese tema, espérate que aprovecho la pregunta de José Morales, que te dice, no son políticos, y ahí tiene toda la razón. ¿Cómo que reconciliación? ¿Con quién exactamente? Porque Venezuela ya se reconcilió, como te digo ahorita. ¿Cómo es esto de la reconciliación? Porque aquí no son 2 partes iguales y tú lo sabes perfectamente bien. No es que hay, son 2 lados de la política. No, aquí hay criminales que quisieron aplastar y barrer y desaparecer a los que ahora están sentados, con los que están sentados frente a frente. Entonces, ¿qué carrizo es eso de la reconciliación nacional? ¿Cómo la entiendes tú? Mira, lo que pasa es que reconciliación no es que a partir de ahora nos vamos a convertir en los mejores amigos y mañana nos vamos a casar. Eso no tiene nada que ver con eso. Reconciliarse es sentar a conversar a 2 partes que no querían verse y que no se querían ni siquiera reconocer la una con la otra. Eso es una parte importante. No sé, yo publiqué un tuit a propósito del último comunicado. Yo puse el detalle que pasó inadvertido en el comunicado. En el comunicado último que firmaron Jorge y Dinora, hay un detalle que pasó inadvertido. Y el detalle inadvertido es que Jorge no fue en representación de la Asamblea Nacional 2026. Exacto. Jorge fue en representación del gobierno. Y dice, gobierno nacional. No dice interinato, no dice presidencia encargada, no dice presidente interina, dice gobierno nacional. Y el comunicado comienza diciendo, entre el gobierno nacional y la Asamblea Nacional 2015. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por una parte, el interinato reconoce a la Asamblea Nacional 2015 como poder legislativo, como poder la reconoce, ¿verdad? Habla de una sola Asamblea 2015, no habla de la Asamblea 2026. O sea, Jorge Rodríguez, él mismo, excluyó a su Asamblea, la sacó del comunicado, ¿verdad? Eso es importantísimo. Está reconociendo por primera vez en un documento, porque los comunicados anteriores decían, nos vamos a reunir con los exdiputados de la Asamblea tal, ¿no? Tú sabes, de manera peyorativa. No,
en ese último comunicado dice, con la Asamblea Nacional 2015. Le da su puesto a la Asamblea Nacional. Pero no es que yo quiera dar la basurita en el ojo, pero él está diciendo que es gobierno y Estados Unidos está respaldando eso. Pero perdón, porque esto es un negocio ganar-ganar. Tú me reconoces, yo te reconozco. Eso es reconciliación. Entonces, la Asamblea 2015, que es reconocida en ese comunicado como poder legislativo, reconoce al interinato como gobierno nacional y por eso es que se firma el documento. Lo firma Dinora Figuera como presidenta de la Asamblea Nacional 2015 y Jorge Rodríguez como representante del gobierno nacional. Eso es reconciliación. Tú me reconoces a mí, yo te reconozco a ti. Entrar en los detalles, ¿por qué reconociste a esto y a lo otro y no sé qué? Ahí hay dos poderes. ¿Qué detalles mirarías tú? Mira, allí esos son los detalles que yo veo. Dos poderes reconociéndose, que eran irreconciliables, que no se querían, que se odiaban. De hecho, se nos olvida lo que hizo Maduro con la Asamblea 2015, que la volvió leña, la convirtió en un garrón chino. ¿De qué no acusó Jorge Rodríguez a Dinora? Dijo que se habían robado el oro de Inglaterra. Así es, y de qué no acusó Jorge Rodríguez a Dinora. Entonces, para que tú te sientes a conversar con alguien, primero tienes que reconocer que ese alguien, ¿verdad?, tiene poder, como en efecto lo tiene. Entonces, no es solamente que Dinora reconoce que el interinato tiene un poder, y es que lo tiene. Porque si Estados Unidos reconoció a la señora Rodríguez como jefe de Estado y la está reconociendo de alguna manera como presidente encargado, presidente interina o lo que sea, bueno, ¿cómo es que Dinora no la va a reconocer? Entonces, esa es la fase que puede ser un poquito más complicada, pero se dio. Hay dos poderes. A mí seguramente no me agradaría mucho el hecho de que, bueno, gobierno nacional, pero me agrada muchísimo el hecho de que la Asamblea 20... Ahora, el jarrón chino ahora, 11 años después, no es la Asamblea 2015, es la Asamblea 2026. ¿Quién quedó de jarrón chino? La Asamblea 2026, porque ¿dónde se están discutiendo todas estas cosas? Se están discutiendo en esa mesa donde solo hay una asamblea representada. Espérate, que quiero leer el comentario de Alfa porque después lo vamos a hablar. Gustavo Petro, ni Gustavo Petro se atrevió a quedarse por la fuerza en Colombia y tomando en cuenta que en Colombia sí está polarizado el poder político, pero el contundente acto de Estados Unidos el 3 de enero lo frenó. Ya voy a ir para allá, porque fíjate, dos cosas, que no quiero que se me pase la hora sin hablar de eso. Delcy Rodríguez se quedó con los reales. ¿Con qué reales se quedó? Aquí estaban preguntando por La Guaira, ahora no nos olvidamos ni un día de La Guaira, pero ¿por qué Delcy Rodríguez se quedó con los reales? ¿Con qué reales de qué reales se apoderó? Mira, hay una investigación que yo estoy adelantando con relación a la ayuda humanitaria. A toda la ayuda humanitaria que llegó a Venezuela después del terremoto, ¿ok? 27 países enviaron ayuda humanitaria a Venezuela. Y toda esa ayuda humanitaria suma aproximadamente entre 55 y 60 millones de dólares, ¿ok? Pero nadie en el interinato ha informado. No hay una sola página web. No hay nada donde tú puedas hacerle el seguimiento a esa ayuda humanitaria. ¿Cuándo llegó? ¿A dónde se distribuyó? ¿A quién se le entregó? ¿Quién la repartió? Nada. Tú te pones a revisar por cualquier parte, hazlo, yo lo hice, y no encuentras lo que llaman la trazabilidad de la ayuda humanitaria. ¿Pero no se supone que eso está tutelado también, que Estados Unidos se está ocupando de eso y que hay auditorías? No, perdón. Estados Unidos revisa fundamentalmente la ayuda que le envía, pero la ayuda que mandó El Salvador, la ayuda que mandó Chile, que mandó República Dominicana, la ayuda que llegó de la Unión Europea, toda esa ayuda humanitaria que llegaba en toneladas de alimentos, medicinas, kit, no sé qué, plantas eléctricas, un montón de cosas. ¿Quién está haciéndole auditoría a eso? ¿Quién se lo está haciendo? ¿Y quién está obligado a informar dónde llegó eso y qué hicieron con eso y dónde lo repartieron? El interinato es el que está obligado a eso. Entonces, estos tipos, como nunca han sido transparentes, como todo es opacidad, secretismo, hermetismo, y tú sabes, no vean que nada ni nada revisen lo que ellos están haciendo, ellos están obligados y tenemos que ejercer presión para obligarlos a que informen qué hicieron con cada kilo de ayuda humanitaria que llegó a Venezuela después de los terremotos. ¿Qué hicieron con cada dólar que recibieron? ¿Qué hicieron con cada kit, con cada caja de alimentos, con lo que sea?
Mira, tú comparas la manera como el gobierno de Colombia y el presidente Abelardo del Espriella ha manejado esto, la transparencia. Tú consigues cuando revisas Colombia todo. ¿Dónde está la ayuda? ¿Cuánto llegó? ¿Quién mandó? ¿Qué hizo esto? ¿Dónde donaron? ¿Dónde esto? ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde va? Todo está perfectamente auditado y revisado como tiene que hacerse. Mira, Violeta te preguntó más temprano que por qué no ha regresado María Corina Machado. O sea, el cuento corto. Sabemos que ahí también hay tutelaje. Mira, el cuento corto, María va a regresar tan pronto tengamos las condiciones políticas y de seguridad para que ella regrese. ¿Qué condiciones? Para que ella regrese. Sobre todo condiciones de seguridad, por el amor de Dios. Condiciones de seguridad, señores. Yo sé que todos queremos ver a María Corina en Venezuela, pero no existen las condiciones de seguridad para que María Corina esté en Venezuela. Hay mucho grupo armado, hay caletas de armas, hay caletas de explosivos que están perdidos. El parque de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está partido en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque Maduro ordenó repartir fusiles a diestra y siniestra. No han recuperado todos esos fusiles, Carla. No los han recuperado. ¿Entiendes? Todos los misiles Igla, que Maduro dijo, tengo 5.000 misiles Igla. ¿Dónde carajo están los 5.000 misiles Igla? ¿Dónde están? Bueno, están buscando eso. Las caletas, no solamente hay caletas de dinero, hay caletas de armas, de explosivos, el parque armamentístico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay que recuperarlo, hay que recuperar los fusiles, las granadas, hay que sacar al ELN, a las disidencias de la FARC, a la segunda Marquetalia, que están allá. Los asesinos de Miguel Uribe, el senador colombiano que fue asesinado por la segunda Marquetalia, están en Venezuela, están en Caracas. Entonces, los grupos colectivos, no solamente en el 23 de enero, sino en muchas otras partes del país, ahí están. Entonces, por Dios, la gente, no, María llega, pero perdón, solamente en el Orinoco, solamente en el sur del Orinoco, lo denunció la SOS, la ONG SOS Orinoco, hay 26 grupos armados solamente en el sur del Orinoco. A eso es a lo que Estados Unidos se refiere con primero estabilizar el Estado para luego llevar adelante el cambio de gobierno. Pero claro que sí. O sea, primero tienes que tomar control del territorio, control total del territorio. Y esa es la verdad. No tenemos control total del territorio, no lo tenemos. Hay mucho territorio en manos de grupos armados, de bandas armadas, de guerrilleros. Esa es la verdad. Entonces usted quiere meter a María Corina en la cueva del lobo. ¿Para qué? Pero cuidado. ¿Entiende? María Corina va a llegar cuando tengamos un nuevo Consejo Nacional ya definido, cuando tengamos un cronograma, cuando se haya controlado sobre todo el elemento seguridad, y va a llegar a ser a lo que todo el mundo quiere que sea, candidata sin inhabilitación política, pero que pueda recorrer el país, los 23 estados, los 335 municipios y las 1.140 parroquias sin temor a que, tú sabes, a que alguna cosa rara pueda ocurrir y pueda pasar. Entonces, mira, yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a María Corina, ¿verdad? Y yo creo que definitivamente María Corina va a ser presidenta de Venezuela, pero yo no quiero que le pase nada a María Corina. No, nadie. Exacto, tranquila. Mira, te está preguntando Harry, que en los próximos meses veremos la mejor o la peor versión de Jorge Rodríguez, dilatando el nuevo diálogo, manejando los tiempos, los hilos del poder, ¿o no puede? No puede. No tienen control del proceso. No tienen control del proceso. Han perdido todo el control del proceso y ahorita lo único que tienen que hacer es lo que están haciendo, recibir órdenes, acatar órdenes, a trocha y mocha, a regañadiente, arrugarán la cara, harán lo que les dé la gana, pero tienen que cumplir. Tienen que cumplir, Carla. ¿Por qué? Porque si no cumplen, se acaba la oferta de inmunidad. Hay una oferta de inmunidad para ellos. Y esa oferta de inmunidad es sí y solo si cumplen el plan y el cronograma que les trazó el gobierno de Estados Unidos. Si no lo cumplen, no hay inmunidad. Eso que hizo el gobierno de Estados Unidos, que le pidió al Departamento de Justicia y a la Fiscalía impedir que la señora Rodríguez fuera llevada a juicio allá en Florida, ¿verdad? Eso lo hizo el Departamento de Justicia por órdenes del presidente Donald Trump, por lo que la señora Rodríguez está haciendo, ¿verdad? Pero que se salga del carril para que tú veas. Que haga algo que al gobierno de Estados Unidos no le agrade para que tú veas cómo inmediatamente van a llover las acusaciones y van a llover todas esas cosas.
Por ejemplo, a Marco Rubio no le pasa ni una, porque fíjate que Delcy estaba toda emocionada, aplaudiendo, celebrando, cantándole feliz cumpleaños a Fidel Castro. Ella, Plasencia, que hizo un acto allí, no recuerdo ahorita quién más estaba en ese evento, y Marco Rubio de una vez le lanzó una amenaza. Mira, este tipo no hay que celebrarle nada, era un estado fallido que mató de hambre a los cubanos y los condenó a estos casi 70 años de opresión, pero además, el que se atreva a felicitarlo está en una condición de peligro porque está en un 3 y 2 porque se convierte en una amenaza para los Estados Unidos. Entonces, mira, esa amenaza, ¿cómo la leíste tú? No, está bien. No te me equivoco. Está bien como que decirle, ten cuidado, es como, ten cuidado con esos discursos, con esas proclamas altisonantes que obviamente no son del agrado aquí en Estados Unidos, sobre todo para alguien que conoce muy bien la realidad cubana como Marco Rubio. Mira, van a pasar cosas. Por ejemplo, préstale atención al tema de Irán. Préstale atención al tema de Irán. Hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, la Cancillería envió una nota de protesta para los iraníes, los llamaron a la Cancillería, les leyeron la cartilla porque no les gustó un poco eso. Es cuestión de días o de horas, pero más temprano que tarde, toda esa delegación diplomática de Irán va a tener que salir de Venezuela. Estados Unidos ya timbró el teléfono y tienen que buscar la manera para ver cómo le pintan los colores a todos esos iraníes que están allí en Venezuela haciendo lo que les da la gana. Y así va a ocurrir. Así va a ocurrir con muchas otras cosas que ellos no las quieren hacer, pero las van a tener que hacer. Lo que te dice Walter. Ay, déjame el de Walter, bro, porfis. Walter dice, Estados Unidos fue quien sacó a Maduro. Es quien tiene la cadena corta Granco y a Diosdado. Fue quien se llevó a Alex Saab, mató al niño guerrero. Es quien controla nuestro petróleo y no va a dejar que se lo roben, doctor, dice. ¿Tú estás de acuerdo con esa última parte? Totalmente de acuerdo, tutelaje. Es decir, así como Delcy pudo apoderarse quizás de la ayuda humanitaria según tus investigaciones de otros países, el negocio del petróleo que él hace con Estados Unidos, si confías en el tutelaje, en la auditoría y en el hecho de que KPMG, por ejemplo, una empresa de auditoría... Todo el dinero que perciba Venezuela por concepto de petróleo va a cuentas en Estados Unidos. Todo va a cuentas en Estados Unidos. ¿Okay? No se nos olvide eso. O sea, no hay manera de que una empresa, acaban de firmar unos contratos aquí en Houston, por cierto, ayer, no sé cuántos contratos firmó la ministra de Petróleo de Delcy con empresa norteamericana, y todos esos contratos que firme el gobierno o el régimen o el interinato de la señora Rodríguez con esas empresas en el área de petróleo, de gas, de oro o de energía, todos esos dineros van a cuentas al gobierno de Estados Unidos, y por supuesto Estados Unidos tiene mucho más control sobre eso. Pero Estados Unidos no está supervisando en el aeropuerto de Maiquetía la ayuda que llega, para dónde llega el camión, para dónde se lo manda, o sea, no tiene tiempo para eso. Obviamente, se supone que eso lo puede hacer el interinato, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde se presta la cosa para el chanchullo, para las vainas, para cogerse esto, para ocultar aquello, para ocultar lo otro. Ok, bueno, mira, hemos visto muchas dudas y yo creo que la gente ha disfrutado mucho tus explicaciones, pero también vemos gente que es optimista. Pues Johad dice... Y lo ves, yo también lo veo a veces desde ese punto de vista, ¿no? Muchas veces nos olvidamos, porque claro, es tanto por lo que ha pasado a Venezuela, que es muy difícil recordar que estos tipos están tutelados, o sea, que no están en la misma posición de antes del 3 de enero. Pero fíjate, Johad dice, Dinora, debes por favor compartir qué se siente el placer de humillar legal y diplomáticamente a Jorge Rodríguez. Qué sabroso debe ser. Y esto es absolutamente cierto, porque Jorge Rodríguez 3 días antes de tener que escribir un comunicado, ya no como presidente de la Asamblea Nacional del 2026, dijo, no, es que no hay tiempo, sería como escupirle a los damnificados si empezamos a hablar de política y de elecciones, y escupió para arriba y le cayó encima, porque los 3 días tuvo que sentarse obligado en una mesa de diálogo que no estaba en sus planes. Y además también le había dicho que Dinora y que el interinato de Guaidó se habían robado todo el oro yo el otro día le decía a una persona que estaba en una de esas condiciones, mira, entonces tú no tenías los lingotes, por fin. ¿Dónde estaban los lingotes que tú tenías? Porque ahora Jorge Rodríguez, después de haber dicho que se los había robado la oposición, resulta que los lingotes no son los que están en Inglaterra, es que valen más.
Ajá, Ahora claro. valen más. Entonces, Se revalorizó, se se revalorizó. revalorizó, Entonces, así es. escuchar a Jorge Rodríguez desdiciéndose es una belleza, de verdad que por lo menos cada vez que nos sintamos preocupados deberíamos refugiarnos allí para tener algo de fresquito. ¿Tú lo ves Es que así también? no tienen, te lo repito, no tienen control de la situación. No tienen control de la situación, no tienen control del poder, solamente acatan y ejecutan órdenes. No les gusta, se pondrán bravos, tirarán, no sé, las cosas al piso cuando llegan a la casa, como sea, pero tienen que cumplir las órdenes que emanan desde el gobierno de Estados Unidos. Hay plazos, creo que lo más importante aquí es que hay plazos establecidos. Esto va a pasar en agosto, esto va a pasar en septiembre, esto va a pasar en octubre, esto va a pasar en noviembre y esto va a pasar en diciembre. O sea, y tiene que pasar antes de que termine el año 2026 y ellos lo saben. Y no se pueden salir de ese carril. Desearían salirse del carril, desearían darle una patada a la mesa como le dieron no sé cuántas patadas a todas las mesas que se instalaron. No pueden. No pueden, tienen que estar allí con su mejor cara, con su mejor rostro, como sea, tienen que seguir el libreto que les ha sido señalado, que les ha sido trazado por el gobierno de Estados Unidos. Y eso es lo que a uno le permite tener esperanza de que esto va a concretarse. Por supuesto, como decimos en Venezuela, hechos son amores y no buenas razones, ¿verdad? Queremos ver hechos concretos. Bueno, esperemos. Sí, 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 El claro. el primer hecho concreto que tiene que ocurrir es, primero, la designación del comité de postulaciones, que debe comenzar. Y el segundo hecho concreto que debe comenzar y que debe venir es la designación del nuevo Tribunal Supremo de Ya Justicia. dijeron que en la próxima reunión vienen los derechos políticos. Eso tendrá Claro. que ver con inhabilitaciones, algo por el estilo. Cuando se produzca la designación de ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia y ese nuevo tribunal seguramente y asuma posesión, ese es definitivamente el punto de inflexión. Gustavo, te dice Jesús, y voy a ir en cualquier momento con Grevel, quien está en La Guaira, nuestro reportero estrella ahí en La Guaira. Te dice Jesús, si sabes cuánto es el monto de la venta de petróleo, entiendo que son 13.000 millones de dólares, si no me equivoco. El último cálculo llegó a 16.500 millones de dólares. 16.500 millones de dólares, y te pregunta que quién lo está auditando, Estados Unidos, ¿no? ¿Que dónde están los números? Te dice claro. Jesús. Eso lo tiene. Yo estaría preocupado si ese dinero estuviera en China, si estuviera en Rusia o si estuviera en Venezuela, estaría mucho más preocupado, obviamente. Pero ese dinero no está ni en China, ni en Rusia, ni en Venezuela, está en cuenta de Estados Unidos, que son auditadas no solamente por el gobierno de Estados Unidos, sino que son auditadas por el Congreso de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, tú que tienes muchos ahora más años. De manera bipartidista, sí, tener más acceso a ese dinero. Tú tienes mucho más años que yo aquí en Estados Unidos, Carla, pero tú sabes aquí cómo es el tema del dinero aquí. Sí, sí, sí. O sea, aquí más, no es que, aquí no es que la plata se perdió, no, eso, con ese dinero no va a pasar lo que pasó con los 23.000 millones de dólares de Tarek El Aissami. Tengan la seguridad de que eso no va a pasar. Es verdad, eso es. Eso no va a pasar. Mira, ni va a pasar con los 23.000 millones de Tarek El Aissami, ni con los 20.000 millones de Rafael Ramírez. Eso no va a pasar aquí. Ok, mira, Betancourt, Alejandro Betancourt, que apareció en todas partes. Yo a veces no hablo tanto de él porque yo prefiero enfocarme en los presos políticos, pero es un tema que está allí, ¿no? Y la prensa americana se ha enfocado en eso. Bueno, hubo una época en que hablaban de Mauricio Claver Caroni, el virrey, el tal. Él creo que sale de ese espacio de decisiones, no sé si totalmente, pero en el caso de Alejandro Betancourt, la polémica surge porque él tiene una empresa a la que se le asignaron contratos sin haber tenido ninguna experiencia en el sector eléctrico. Y bueno, sabemos cómo está el sector eléctrico de Venezuela, ¿no? Personas que tienen 12 horas y más sin luz, ¿no? Que se ha ido deteriorando y eso se hace cada vez más evidente. Entonces, a él lo asocian como el responsable de ese deterioro. Porque además hay muchas cosas que jamás se cumplieron. Nunca ejecutó la mayor parte de esos contratos. Entonces, tiene investigaciones abiertas en distintos países. Ahora, Zair Muntaray aquí dijo ayer que él había intentado en los tribunales en Venezuela pagar a jueces, etcétera, él y otros bolichicos para que sacaran de responsabilidad a sus amigos, a su familia, para que esas causas afuera, decirles, mira, no, yo no tengo antecedentes penales en Venezuela, yo estoy libre, o sea, eso debería quedar sin efecto. Si eso es verdad,
Entonces, ¿por qué él puede regresar a Venezuela? No, si es que está en Venezuela, porque yo todavía no he visto fotografías de él en Venezuela, pero dicen que está ahí asesorando de manera directa a Delcy, y la prensa aquí dice que es así como un factor de llave, puente, bisagra entre los negocios que quiere hacer Estados Unidos y el interinato, ¿no? ¿Por qué? Y si es así, ¿qué sentido le ves tú? Mira, la información que yo he podido recabar sobre este señor Betancourt, que fue uno de los bolichicos de Derwick Associated, que hizo fiesta con contratos por más de 2.500 millones de dólares que le entregó el chavismo para supuestamente arreglar el problema eléctrico de Venezuela, y todos sabemos que el problema eléctrico de Venezuela nunca se resolvió. Pero la información que yo tengo de fuentes muy confiables es que este señor está haciendo tareas que le han sido encomendadas por el gobierno de Estados Unidos. Este señor es una suerte de combinación de Alex Saab, ¿verdad? Hay gente que no se imaginaba que Alex Saab era confidente e informante de agencias de inteligencia de Estados Unidos. Es así. Y trabajó muchos años para la DEA y también trabajó para la CIA, ¿verdad? Y está preso. El hecho de que tú seas informante de la DEA y de la CIA no significa que no puedas estar preso, ¿no? Como en efecto ocurrió. Hay otro señor que no se nombra mucho, pero ha salido en reportajes de prestigiosos medios de Estados Unidos, que se llama Ali Moshiri, que fue nada más y nada menos que el representante de Chevron en Venezuela. Ese señor Ali Moshiri terminó siendo después que estaba trabajando para la CIA, para la Agencia Central de Inteligencia, mientras estaba en Caracas. O sea, mientras que estuvo en Caracas como alto representante de Chevron, haciendo negocio con Maduro, trabajaba para la Agencia Central de Inteligencia. ¿Ok? El señor Betancourt anda en un papel similar a Alex Saab y a Moshiri. O sea, anda trabajando para agencias de inteligencia de Estados Unidos, porque en algún punto las agencias de inteligencia de Estados Unidos consideraron que este señor podía ser de utilidad para algunas investigaciones que se están haciendo allá. ¿Ok? Solamente voy a decir eso. Por eso es que lo ves aquí, allá. Tiene investigaciones abiertas, por cierto, en España, tiene investigaciones abiertas en Suiza, tiene investigaciones abiertas en Reino Unido. ¿Okay? Y todas esas investigaciones que tiene en esos países que te nombré, lo han llevado a tener que conversar con agencias de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que Estados Unidos no le ponga los ganchos y haga lo que tú sabes que tiene que hacer. Entonces, a veces estas cosas cuestan entenderlas, porque uno dice, pero bueno, ¿por qué Estados Unidos se entiende con este tipo de gente? Por la misma razón por la que Estados Unidos se entendió en algún momento con Alex Saab, ¿verdad? Porque entiende que es de utilidad para investigar, para obtener información, para poder penetrar estructuras de poder donde definitivamente hay que estar para saber qué es lo que se está haciendo. Me quedan dos preguntas. Una, si sabes si Miguel Rodríguez Torres está allí, qué papel tiene, pero me la vas a responder en un minutico porque quiero hacer un enlace con Grevel, nuestro querido Grevel, quien está en La Guaira. Grevel, ¿estás ahí? Grevel, ¿cómo estás, Grevel? Saludos. Tenía tiempo que no te veía, vale. Bueno, aquí andamos, porque Carla me puso unos angelitos, entonces, bueno, tengo que responderle a esos angelitos que confían en mí aquí en La Guaira, llevando donaciones directamente a las personas que lo necesitan. Grevel, pero han encontrado en algunas zonas, han podido como, bueno, cerrar el capítulo. Creo que tuvimos nosotros a Cristian y Cristian no lo logró, ¿o sí? No, anoche se despidió del lugar, fue muy emotivo. Yo no pude, o sea, yo llegué y me tuve que ir porque se me partió el corazón escucharlo hablar. Cuéntale, ponga en contexto a la gente para que recuerden quién es Cristian. Cristian es el chico que estaba en el Jurel buscando a su mamá, a su hermano menor, que habló con nosotros, a un familiar aquí, y a su primo. Pude encontrar a su hermano menor y a ese otro familiar que creo que es padrastro. Y faltó su primo y su mamá. Él hizo lo posible. En el día 50 se prende el Jurel en fuego, en candela. Wow. Ellos trataron de poder apagarlo para poder seguir subiendo. La estructura se le movió en diferentes momentos y tenían mucho miedo. Hasta los rescatistas le dijeron, mira, ya aquí no hay nada que hacer. Yo creo que ya tienes que resignarse. Pero como tú le dices a un hijo que no, y él mismo se subía y él decía, pero si yo me estoy subiendo porque ustedes no lo hacen. Esa estructura quedó muy comprometida desde el piso 12 hasta el piso 8 y la mamá estaba en el piso 10
y quedó totalmente aplastado a un costado. Era muy difícil quitar otras cosas, porque a mí me pasó, creo que te lo comenté, Carla, que estuve parado ahí y la estructura se me Sí, movió y no me quise acercar más nunca porque también claro. vengo sufriendo del terremoto. Ujú. Entonces, el día de ayer era como un ultimátum y si no la conseguía hoy, ya él se rendía, ya él decía que no hay más nada que hacer, ya están destruyendo los edificios alrededor. Eh, Hubo en redes sociales una revuelta con él, por cierto, porque decían que él ya sabía dónde estaba la mamá y que él estaba buscando un dinero y entonces él me decía a mí, ¿cómo yo voy a preferir un dinero que a mi mamá? O sea, que es ilógico la gente en las redes sociales. Entonces él hizo una campaña para informar lo que estaba pasando y por eso fue cuando nos pidió a nosotros para conectarse, dando un estatus de lo que estaba viviendo. Ujú. Él dice que es falso, o sea, él estaba buscando a su mamá, no la encontró y a mí me dijo, mira, aquí están los puntos rojos, ya llegamos, estamos aquí. Me lo mostró como para yo hacer también como una campaña de decirle, mira, lo que Cristian dice es verdad, pero a mí me lo estaba demostrando y yo le dije fuera estas palabras, Dios sabe lo que hay en tu corazón y es el único que nos puede juzgar a cualquiera de nosotros. Pero hay otros lugares en los que Aquí iba a sí decírtelo. pudieron recuperar cuerpos, ¿no? Sí, anoche, en Caraballeda. Ujú. En Caraballeda pudieron recuperar los 6 cuerpos que estaban buscando gracias a este dron que es una tecnología venezolana que llegó, se desarrolló durante el siniestro. Sí marca seres vivos, pero no te garantiza que sean personas, Carla. Hay que decirlo muy claro. O sea, no nos Sí, confundamos. sí, El sí. dron sí te marca que hay un ser vivo, pero puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser cualquier ser vivo. Te lo marca, no es mentira, pero es una tecnología que te da un indicio por dónde ir, porque eso es lo fuerte, Ujú. porque yo te lo decía, yo estaba en Belo Horizonte y estábamos buscando un amigo que también nos despedimos el día de ayer, por eso es que no estuve con Cristian, o sea, llegué a donde Cristian, me desplomé y fui a Belo Horizonte, que también se despidieron del lugar, e hicimos una oración y ya no hay, o sea, ¿dónde vamos Qué a buscar si broma, no hay dónde vale. buscar? Lo mismo pasó ayer en La Paz, levantaron el dron en el bloque 3 de La Paz, dio Ujú. indicio y era matica, era raíz, o sea, porque sí te da puntos rojos, pero hay que Sí, decirlo que no es exactitud. No es claro, exactitud, o sea, claro. para que la gente en redes sociales a veces vemos cosas y decimos, ah, si ahí está el punto rojo, ¿por qué no vas al punto rojo? No, no te da con exactitud que sea un ser vivo, que es un ser Ujú. humano. Te da con exactitud que es un ser vivo y que por ahí puedes ir, que puede ser, porque acuérdense que esto es un desierto. La gente está en un desierto y la gente empieza a excavar y te Sí. dice, eso fue lo más fuerte que yo creo que te lo comenté. Encontré el cuarto, encontré la loza, encontré la cocina. O sea, es algo que tú estás en la Claro, nada claro. y te invade. Lo que te puedo decir es que en la OPP 27 sí hay gente todavía suficiente buscando a sus familiares porque ellos se sintieron solos en un momento. Ujú. El post-terremoto los puso en shock. Ellos paralizaron las búsquedas porque asimilaron en su mente que ya estaban muertos. Pero a esta altura quieren los cuerpos, lo están haciendo, lo están buscando. Tienen Y todo el son derecho. todo el derecho. Y tienen una persona por piso. Es devastador escucharlo. Trato de no preguntarle la pregunta que creo que todo hay que decirle. No le pregunten a nadie en La Guaira cómo estás. Pregúntale a La Guaira qué necesita. Vamos para allá, toma agua. Porque los devasta porque todos están en su pocho y es normal que tengan la mente Claro, colapsada, pero al claro, 100. claro. Eso pasa en las OPP. Sí, todavía la gente está ahí. Ayer en el Oasis Beach también hay un chico aquí en Playa Grande que está muy pendiente, un rescatista. Han sacado 3 personas, les quedan 6 de lo que él tiene en su data. Y él me dice, Greber, me escribió, me felicitó toda nuestra labor. A ti te dice que gracias por hablar de La Guaira siempre. Y dice, no, tráiganos agua, aquí estamos, no vamos a hacer tanta bulla, porque cuando hacemos mucha bulla nos hacemos viral, quieren venir a destruir Uy, El edificio, el lo que terreno queda, y lo lo quieren que queda. aplanar. Ujú. Y lo quieren demoler, aplanar. terminar de demoler, claro. Alguna noticia triste que creo que se la di a Nino. ¿Te acuerdas del niño que el día que lo anunciamos? Sí, sí. El niño siempre estuvo en los hilos por la falta de desorganización. En Los Silos, Nunca para poner en contexto, es la morgue que está allá en La Guaira. le Ok. pusieron de emergencia que está cerca del puerto de Bueno, La Guaira. pero es que Grevel, de verdad que, mire, yo lo estaba comentando en estos días ¿Ok? y, y me hace sentir muy mal, porque aun cuando nosotros hemos estado hablando de La Guaira siempre y estuvimos ahí acompañando a las víctimas, o sea, como han pasado tantas cosas, como que uno no ha caído en cuenta que perdimos a más de 6.500 personas si nos Más. guiamos por los números de Jorge Rodríguez. Es que 6.500 personas, y son más, es un gentío, es un gentío. Estábamos hablando del terremoto en Colombia y en Sipí, que eso es en Chocó. Hay 3.000 habitantes, o sea, perdimos 2 pueblos. Si nos guiamos por las cifras que creemos que son conservadoras de Jorge Rodríguez, perdimos a 2 pueblos enteros allí. Y entonces Totalmente. estamos tan acostumbrados a la tragedia, que es que siento que no nos dejan ni llorar a los muertos como se merecen ser despedidos. Qué dolor tan grande. Y para ti, como varguense, debe ser dificilísimo, Greve, el ver que una Mira, noticia
solapa la otra y esto se va quedando atrás. Y es que son tantas vidas. Y son, hablando de niños, son más de 600 niños los que murieron allí. Y sabes que me duele horrorosamente demasiado, es que son decenas de niños los que están allí en Los Silos, por ejemplo, y nadie los fue a reclamar. Están esos cuerpecitos ahí en una cava. ¿Tú tienes idea Mira, de por qué? yo Murieron me los tomé la, familiares. yo me tomé la hipótesis de ser bueno en la mente de que murió toda la familia completa. Claro. Pero Claro, también decimos, no hay un tío o un primo que le por duela, eso, porque, no entiendo. porque Mira, por lo aquí me está menos, diciendo Broderick algo muy importante. O sea, lo que pasó en La Guaira fue 2 veces el 11 de septiembre aquí en los Estados Unidos. Así 2 es. mira, yo veces creo el que 11 de yo septiembre. como varguense que hemos recorrido juntos, porque gracias a mí ustedes han recorrido, por eso hablo en equipo, recorrido de punta a punta, te puedo decir que esos números yo los multiplicaría por 3 y no estoy siendo exagerado. Porque si tú sacas en una residencia, por lo menos residencia Caribe, que vivían aproximadamente 600 personas, o sea, tú dices, multiplica esto por torres, son 4 torres, entonces tienen una data de 600 personas aquí, por todo el desastre que hay, los números te los multiplican por 3. Los niños, yo quiero pensar en positivo y decir que murió la familia completa y por eso no pudieron rescatarlo, pero también está el caso del que hablamos la semana pasada, que estaban Ajá, buscando un niño por todos lados y el niño siempre estuvo en los hilos. O sea, hay una mala desinformación también de parte de los entes claro, gubernamentales que Claro. de parte no hay mía como transparencia. guaireño, y tú sabes que yo aquí trato de no tocar la política por el tema que sabemos todavía, Sí, pero sí. ayer por lo menos yo me sentí indignado de que hagan un show para abrir un farmatodo cuando todavía hay personas, y disculpa que dije la marca, para todavía hay personas que están buscando a sus seres queridos, que me llaman a mí para decirme, Greven, no tengo una silla de ruedas, Greven, no tengo un bastón, Greven, me tengo que operar porque me pusieron un tutor, y yo no soy ente gubernamental, pero gracias a nosotros hemos sido ventanas, angelitos, angelitos para estas personas. Y esto me molesta mucho, lo digo como guaireño, como varguense, como ciudadano. O sea, ¿cómo tú te vas a ocupar de limpiar por donde pasa la novia cuando tienes tantas avenidas o tantas transversales sufriendo? Y tenemos Totalmente. una data grandísima que le estamos llevando comida porque los comedores se fueron. Tenemos una data grandísima donde estamos recibiendo comida cruda y la estamos buscando una casa para cocinarla para seguirle llevando alimentos. Tenemos una data grandísima de niños que necesitan ser alimentados porque necesitan leche, necesitan su fórmula. O sea, la tenemos y lo estamos haciendo, pero nosotros no somos los entes como decirlo, pero lo estamos haciendo. O sea, Sí, no puede tenemos ser que nosotros, limitaciones, pues. Es ¿entendiste? correcto. Entonces nosotros que no tenemos ese pulmón que se necesita, sí podemos, y estas personas salgan bien vestidas, limpiecitos, como recién salidos de casa, para dar una supuesta buena noticia para una economía que todavía no nos importa. Porque con que, o sea, yo sé que un país tiene que avanzar y tiene que seguir y continuar y desarrollarnos, pero es que tienes a tu gente en carpa en la orilla de una playa. Sí, sí. Y además O sea, algunos en Caracas se los llevó, les llevaron hasta la carpa, las inundaciones y las lluvias. y Así es. entonces, sí, eso pasó. Y entonces las personas hoy, te puedo decir, Carla, no existe, que lo hablamos tú y yo, un centro donde yo llego así, soy damnificado, esta es mi casa, ¿a dónde me tengo que ir por un refugio? Eso tampoco existe, Carla. Y tengo una pauta ahorita a las 2:30 con una gente en Playa Verde donde quieren hacer un video para difundirlo, para decirle, mira, nuestras 7 casas se cayeron, no queremos estar más en carpa, me he dirigido a 3 refugios, me dicen que no me pueden recibir, ¿a dónde voy? O sea, ¿dónde está el centro de tragedia? ¿Dónde está el centro de diagnóstico? ¿Dónde están las personas que evalúan? Entonces es triste porque tú dices, ¿qué le estás vendiendo a las personas de afuera? De que Venezuela se está recuperando, ¿no? Que no nos estamos recuperando. Yo te puedo dar un recorrido en vivo y te puedo enseñar que esto es un desastre de punta a punta. Pero no estamos para eso, estamos para sumar. Entonces, ocúpate de las personas, de los ciudadanos. Y aquí no hablo como creador de contenido, ni aquí como conductor de ustedes. Hablo como guaireño que duermo aquí, como varguense que duermo aquí. Una señora ayer de 79 años me decía, gracias por escucharme. ¿Cómo yo levanto nuevamente una pared? ¿Cómo yo, si cuesta $1,200 nada más la esquina? O sea, ¿de dónde te la saco, Grevel? Y yo lo quiero hacer. Me dijo y todo, le dice ahí, le dice, nombra al administrador del Estado y dice, dame trabajo, yo te pago la pared, pero móntame la pared. Ay, Entonces tú Dios. dices, o sea, ¿qué burlas tenemos y por qué no nos hablan claro hasta dónde van a llegar ellos y hasta dónde tenemos que llegar nosotros como ciudadanos comunes, que de verdad Mira, que abrimos yo te demasiadas pido puertas? que hagamos ese recorrido, lo podemos hacer el lunes o el martes, hacemos Sí, ese sí, sí, recorrido sí. en vivo. Cuando tú Em, lo hagas, graba pedacitos para que veamos la dimensión de lo que tú estás contando en imágenes y sí. hacemos un recorrido real ¿De para cómo está el poner Estado? de O cómo sea, está mira, Vargas, exacto. ayer estas Bueno, personas te inauguran un lugar, pusieron a los comerciantes, tengo la información, te la puedo mandar,
lo pusieron a esperar desde la 1 de la tarde a los comerciantes, le pusieron un brazalete, lamas, los que son, no puede entrar más nadie la farmacia esta famosa. Y la persona, la encargada, la encargada del estado, del país, llegó a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y la noticia fue, abrimos esto, ¿ok? Y tienes 2 OPP dobladas que se están cayendo, amenazando a la llanada, amenazando los apartamentos que tienes adelante, amenazando la playa. O sea, yo digo, ¿será que yo no soy de este país? O no sé cómo explicarles a ustedes como guaireños que nos sentimos burlados. O sea, aquí estoy hablando greve de ciudadanos. Yo me siento como burlado. Siento que le falta a esas personas empatía, le falta humanidad, le falta hacer las cosas como si fueran para ellos. Y ahí haría la diferencia en el Estado. Ahorita te estoy hablando, como te dije, como ciudadano. Y te puedo mostrar el lunes de punta a punta, podemos hacer ese trabajo investigativo. Vamos a hacer ¿Cómo eso. está el Estado, Carla? Y tú dices, ¿qué nos están vendiendo y qué tenemos y por qué no van con esta problemática que de verdad que es Lo hacemos el lunes. grande? Sí, cuenta con eso, Listo. Grevel, querido, tú sabes que te queremos mucho. Te Listo, queremos Grevel, gracias, Grevel, gracias. Un No, yo los quiero abrazo. bastante, gracias a ustedes por tener la Guaira siempre presente ahí en un huequito, un espacio. A todas las personas que nos están escuchando, recuerden traer full agua, full hielo. Eso se lo van a agradecer muchísimo. Y siempre hay un espacio para todos ustedes aquí en La Guaira, siempre. Nunca es para suficiente. ti aquí en este espacio y para todos los guaireños en este programa. Siempre van a tener un espacio aquí. Lo que sea, tú avísanos. Yo hoy te llamé, pero tú cuando tengas que contar cosas, tú nos escribes y sales al aire. Tú sabes que aquí Sí. Bueno, quedamos pendientes con ese recorrido del lunes de punta a punta para que vean, para que la gente vea La Guaira y vea de lo que le estamos hablando. Y no nada más por donde pasa la novia, como conocemos coloquialmente los venezolanos, sino que de verdad el problema, como lo dijiste, lo que pasó aquí es el doble de lo que pasó en Choco, o sea, el doble de lo que pasó en cualquier ciudad. O sea, lo que pasó aquí no fue o sea, no fue que tembló en un lugar y se cayó un edificio, no, o sea, el estado está devastado. Sí. Está devastado de punta a punta. Tenemos claro, es que las proporciones son demasiado únicas. Gracias. Los abrazos, los quiero. Nosotros a ti. Grevel, un abrazo. Y gracias de verdad por siempre el espacio, por la oportunidad. No y tienes que en nombre de agradecer toda nada. La Guaira, porque tengo que decírtelo porque si no me regañan. En nombre de toda La Guaira les mando un abrazo porque siempre están pendientes de tu espacio y te adoran, Carla. Tienes tu club de fan en La Guaira para que sepas. Así que cuando puedas ir a Venezuela, La Guaira no puede La Guaira va a ser lo primero, ¿verdad? Te lo juro. Te aman en La Guaira de punta a punta. Ay, gracias, querido Grevel. El lunes la recorremos de punta a punta, como se merece La Guaira. Ok, gracias, querido Grevel. Grevel, un abrazo. Te dejo esta pregunta para cerrar. Ajá. Gustavo, que ya se me fue. Qué drama, ¿verdad? Qué drama lo de La Guaira, cuánto duele. Mira, lo de La Guaira es que es una cosa que yo no te caben, y además no han publicado el número de desaparecidos, por supuesto. Sí. Y si estamos hablando de más de 50,000, ya tú me dirás, ¿no? Sí. Ocultamiento, ocultan, ellos saben, pero lo ocultan, exprofeso. Sí, claro que lo saben. Sí, pero bueno, esto puede ser todavía mucho más doloroso, ¿no? Y además es la que las familias no puedan cerrar, no puedan despedirse de los restos de sus seres queridos. Es que es bueno, horrible. Y además hay un caso en específico con el que yo estoy en contacto, que siempre hablo con él. Él fue a La Guaira de vacaciones. Fue a Venezuela de vacaciones. Después de 8 años, 10 años, le pasó a mucha gente así, por cierto, muchas personas que habían regresado después de muchos años. Y él, la familia fue a La Guaira porque él venía. Y se reunían en La Guaira porque, entonces la culpabilidad de ese muchachito. El sentido de culpa, porque él subió justamente a Caracas a recoger algo y todo el mundo se murió. Todo el mundo de su familia que bajó a La Guaira solo para celebrar que él regresaba a Venezuela, se murió allí. Entonces, mira, la dimensión humana, psicológica, esto no lo estamos midiendo solo con que es una barbaridad, los 6.500 víctimas, que sabemos que son más. Son las secuelas que van a quedar en muchas personas después de lo que vivieron allí. Pero bueno, además de esta familia, los 2 niñitos que se fueron a Colombia porque su papá estaba en Cali, porque la mamá se murió en el terremoto de La Guaira y tuvieron que vivir el terremoto de Cali. Sí. Imagínate el trauma para esos muchachitos. Esos muchachos, yo vi la entrevista y dije, Dios mío, qué barbaridad. Es demasiado. Pero bueno, mira, cierro con esto, porque hablando de Colombia, hay como un cambio de lo que es la aproximación del Comando Sur a los narcos. Ellos dicen, no es que ahorita viene una lancha, sale una lancha y le mandamos un dron, no, es que los vamos a ir a buscar en su territorio. Y cambiaron la operación Lanza del Sur, que ya tú nos habías dicho, antes era una operación, ahora es una cuestión permanente, sistemática, en todo el hemisferio, coordinada con otros países, y además ahora tienen a Colombia de su lado, que es vecino.
Es decir, los terroristas, los guerrilleros que estaban en Venezuela, cuando los espante Estados Unidos, corrían antes para Colombia y ahora los espanta Colombia y qué va a pasar con esa gente, ¿no? Pero ¿cómo ves tú la oportunidad que hay ahora con esta Colombia de Espriella? Mira, primero, la relación que es muy estrecha entre De la Espriella y el gobierno de Estados Unidos y los planes que ya han anunciado, por cierto, ya hay planes conjuntos que han anunciado el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, y la orden que ha dado el presidente De la Espriella de atacar a la guerrilla colombiana, de ir a su guarida, de ir a su escondite y de atacarlos y de bombardearlos y de sacarlos de los escondrijos donde se encuentran. De alguna manera, todo eso va a ejercer una importante presión sobre el interinato, sobre el régimen de la señora Rodríguez. ¿Por qué? Porque la andanada de la Espriella y de las fuerzas militares colombianas contra estos grupos de bandidos y de delincuentes que están allí en la frontera entre Venezuela y Colombia, a lo largo y ancho de los 2.219 kilómetros de frontera que tiene Venezuela con Colombia, en zonas como por ejemplo Táchira, en la frontera de Táchira con norte de Santander, toda esa región del Catatumbo, que es donde están la mayor cantidad de sembradíos de coca en toda Colombia, que es una zona que se tomó el ELN para ellos solo. Pues va a venir una arremetida muy fuerte en esa zona que va a obligar a muchos de esos guerrilleros a cruzar la frontera hacia Venezuela. Lo mismo va a ocurrir en Zulia, en la sierra de Perigá, ¿verdad? Donde también hay presencia guerrillera de las disidencias de la FARC. Ya eso es el Catatumbo, pero en la frontera con Zulia, todo lo que es Casigua, el Cubo, el Cruce, toda esa zona que conecta con Sur del Lago y que conecta con Táchira también. Allí también va a haber una arremetida importante. Y luego lo que va a ocurrir por la zona de Auta, que es la frontera de Apure, y luego por la frontera de Guainía con Amazonas. Es decir, todos esos grupos que estaban allí pululando a lo largo y ancho de la frontera van a ser atacados por las fuerzas militares de Colombia con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Sí, la tecnología norteamericana, drones, satélites, helicópteros, aviones, todo eso va a producir evidentemente una situación allí, y el interinato va a tener que decir qué va a hacer. ¿Qué va a hacer con esos guerrilleros? El interinato Delcy exacto, ¿qué va a hacer? ¿Los va a seguir tolerando? ¿Los va a seguir aguantando? ¿Les va a seguir brindando refugio, cobijo, ayuda, campamentos para que sigan haciendo lo que les da la gana? ¿O qué es lo que va a hacer allí? Entonces, esto va a producir una situación bien interesante, porque los principales jefes del ELN, todos están en Venezuela. Los principales jefes de la Segunda Marquetalia, todos están en Venezuela. Y la disidencia de las FARC, de alias Mordisco y de alias Calarcá, que no estaban en Venezuela, en este momento están corriendo hacia la frontera con Venezuela para ver cómo carajo cruzan para el territorio venezolano y escapan de la persecución que está desatando el gobierno de Colombia. Entonces, en algún momento Estados Unidos le va a decir a la señora Rodríguez qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, ¿entiendes? Y van a tener que tomar decisiones. Van a tener que tomar decisiones y van a tener que alinearse, obviamente, con el plan que tiene Estados Unidos, que es acabar con todos esos grupos guerrilleros y acabar con el maridaje, porque hubo un maridaje durante 27 años entre los socialistas, revolucionarios, chavistas, antiimperialistas de Venezuela con esa guerrilla colombiana. Mira, no quiero irme sin que me digas qué está haciendo Miguel Rodríguez Torres en Venezuela. ¿Está en Venezuela? Tú sabes que yo escuché que él había regresado de España a Caracas. Hace rato lo escuché, hace como 3 meses, pero me extrañó justamente que si había regresado de España a Caracas, estuviera allí como en una suerte de bajo perfil, ¿verdad? Lo que he escuchado es que él está en conversaciones con el interinato, que está de alguna manera trabajando
como asesor del nuevo ministro de la Defensa, de la señora Rodríguez. No sé exactamente en qué lo está asesorando y en qué lo está haciendo, pero sí tiene un rol interesante allí dentro de lo que de los planes que probablemente tiene el interinato. ¿Interesante para quién? Bueno, interesante para el gobierno de Estados Unidos, obviamente, porque nada de lo que se haga a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este momento no se hace si no tiene el visto bueno del gobierno americano. Eso estamos perfectamente claros. O sea, que él es un agente también de los americanos para cambiar. Obviamente, no hay manera de que Miguel Rodríguez Torres haya viajado de España a Venezuela sin el consentimiento y la aprobación del gobierno de Estados Unidos. Eso está perfectamente claro. Ok, y él de alguna manera está ahí como para... Le quita poder a Diosdado estando allí, porque él está asociado a organismos de inteligencia, básicamente, ¿no? SEBIN, DIGESIM, esta gente. A ver, alguna tarea le fue encomendada al señor Rodríguez por parte del gobierno de Estados Unidos y la debe estar haciendo. No sé si tiene que ver o no tiene que ver directamente con el señor Cabello, pero el hecho de que esté allí trabajando de la mano con el nuevo ministro de la Defensa dice que ha sido enviado a cumplir algún tipo de misión por parte del gobierno de Estados Unidos. Querido Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy te exprimimos, es decir, la explotación del hombre por el hombre. Carlita, si la esclavitud no hubiese sido abolida, estaríamos en problemas. Te acabo de exprimir. De verdad que muchísimas gracias. Estuvo demasiado bueno el programa y la gente, yo creo que ha participado muchísimo y valoramos tanto que ustedes participen, amados. Nos encantan sus preguntas, puyúas. ¿Cómo le llamamos? Nos encanta porque... Y los comentarios, todo eso es buenísimo. Todo, le da un plus al programa, definitivamente. Le da mucho dinamismo y estamos en vivo, además. Amados Record, gracias Gustavo, querido. Gracias, Carlita, gracias por la invitación. No, a ti siempre por aceptarla. Les quiero recordar que voy a aprovechar de que están allí esas 7,000 personas para pedirles que nos den un like, amados, un like es gratis, no les estamos cobrando nada, sino el amor. Un like, se suscriben además a nuestra plataforma y crecemos 7,000 de una vez, maravilloso. Y además así también ayudamos a nuestro equipo que tanto se faja para que estemos aquí todos los días al aire. Recuerden que también si comparten el contenido que hacemos aquí, otras personas pueden tener acceso a estas dinámicas, a estos debates. No sean egoístas, no se lo queden para ustedes solos. Y hoy a las 6 de la tarde tenemos un live sobre inmigración. Yo sé que hay mucho interés, muchos de ustedes o están en Estados Unidos o tienen familia en Estados Unidos y estamos viendo redadas, estamos viendo de manera más agresiva la aplicación de las decisiones migratorias. Hay muchos venezolanos, un ex pelotero, exfutbolista, vemos a periodistas, colegas de Globovisión, ya él salió, gracias a Dios, porque se hizo presión, pero en todo caso hay una dinámica que a muchos los llena de angustia, muchas personas conocidas no salen de su casa, no manejan. Entonces, ¿cuáles son los riesgos ahora? ¿Qué hacer frente a esta situación? Lo vamos a conversar con el abogado Jairo Hernández por aquí por YouTube para que nos diga la recomendación, para que nos hable de este TPS, para que nos hable de estos venezolanos y de otras nacionalidades a quienes están trasladando a Liberia. Cuando los deportan, Liberia aceptó recibir a 1,200 personas, 1,200 migrantes de Estados Unidos. ¿Qué se debe hacer para que estén listos, preparados a partir de este momento si es que se sienten amenazados, si tienen un proceso en marcha o un estatus que no está todavía aprobado? Todo eso los hace de alguna manera vulnerables y queremos que el abogado Jairo Hernández los oriente. Eso va a ser en vivo hoy a las 6 en punto. Aquí los espero y así les digo, chao mundo.